Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la mesa de Python del evento satélite, donde vamos a hablar del uso de R y de Python en la ciencia de datos en el sector público. Mi nombre es Alicia Pérez, yo soy científica de datos y además soy organizadora del grupo PyLadies en Madrid y voy a ser la moderadora durante esta mesa en las próximas 2 horas, más o menos. Y bueno, aunque la mayoría ya habréis estado en otras mesas, os explico un poco la dinámica que vamos a seguir en esta mesa. Como ya probablemente sepáis, tenemos 4 charlas, 4 ponencias esta tarde, cada una durará más o menos 20 minutos y después de las ponencias vamos a tener un debate, una sesión de preguntas donde cada uno de los participantes podrá responder a las preguntas que vosotros y vosotras enviéis. Nada, deciros que el chat de preguntas y respuestas va a estar abierto durante toda la sesión, entonces no tenéis que esperar a que terminen las charlas para enviar las preguntas. Si tenéis cualquier pregunta o comentario, podéis enviarlo en cualquier momento. Nosotros los iremos recopilando y al final, en este espacio de debate, se las haremos llegar a los ponentes de las distintas charlas y podrán responderos. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la primera de las ponencias. La primera ponencia trata sobre las librerías R y Python que han desarrollado para acceder a la API del stack. En este caso tenemos la suerte de tener a los autores y ponentes de dichas librerías. Hola Sergio, hola Luis Hola, Manuel. ¿qué tal? En este caso, Hola. pues tenemos a Sergio Delgado Quintero del Instituto Canario de Estadística y a Luis Manuel Pérez Gerardino de Ecosistemas Virtuales Modulares. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias, Alicia. Genial. Pues nada, os dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, voy a hacer un par de cosas antes de empezar. Creo que se está viendo ya la presentación. Primero me pongo el tiempo para no liarla mucho. Bueno, ya Alicia nos presentó. Quería agradecer antes del final, porque después siempre me olvido. Entonces quiero agradecer en primer lugar a Andrés Nacimiento, que fue una persona que estuvo en el ISTAC y que desarrolló parte de las librerías de las que vamos a hablar hoy, tanto de R como de Python. Y luego también quería agradecer a toda la organización de las GECAS, que creo que está haciendo un trabajo excelente, y sobre todo destacar a Asun, que, bueno, que creo que es una cosa espectacular lo que está haciendo por ahí detrás, que nada, enhorabuena. Bueno, ya me he comido 30 segundos. Vale, pues nada, empezamos. Yo soy Sergio Delgado, trabajo como ingeniero de datos en el ISTAC, y bueno, vengo de la comunidad Python Canaria. He estado pues muy metido en Python durante todos estos años, colaborando también con Python España, y me hace mucha ilusión que, bueno, porque esté Alicia aquí de moderadora, porque ella también, con ella también hemos hecho pues actividades, cursos, etcétera, ¿no? De acuerdo. Lo primero de lo que vamos a hablar es el catálogo de APIs abiertas, el ISTAC. Tiene a disposición pues, de todos los usuarios finales y después también, obviamente, de la gente interna. Tiene un catálogo de APIs que cubre, como ustedes pueden ver aquí, pues gran cantidad de temáticas. Eh, Podemos destacar pues, el tema de indicadores, recursos estadísticos, recursos estructurales, en fin. Tenemos un catálogo súper amplio y cada uno de esas categorías tiene a su vez unas temáticas incorporadas. Bueno, no vamos a entrar en todo esto, pero bueno, tienen por aquí la URL de las estadísticas, del catálogo de APIs, perdón. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacemos una petición a una API básicamente es una interfaz de programación, de aplicaciones de programación, y hacemos esa consulta. Esto nos devuelve un formato JSON que en este caso está dividido en 3 secciones, ¿no? Una primera sección de metadatos, una segunda sección de las dimensiones que contienen estos datos y una tercera sección de los datos propiamente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, de alguna manera, para poder representar esta información de una manera coherente y sin ocupar un espacio tremendamente amplio, esto nos llega de una forma parecida a lo que vemos en pantalla, ¿no? Es decir, una ristra muy grande de valores numéricos normalmente separados por unas barras. ¿Y esto por qué es así? Bueno, esto es así porque lo que se busca es el producto cartesiano de los diferentes valores de las dimensiones, con lo cual reducimos el tamaño, o sea, no lo hacemos tan verboso en definitiva, ¿no?
Claro, ¿qué ocurre? Que para poder manejar esto desde una aplicación, pues tenemos que hacer un cierto procesamiento. Y ese procesamiento, pues es lo que intentamos salvar, entre otras muchas cuestiones que luego veremos, utilizando una API que trataremos durante la charla. Bien, la solución a este tipo de problemas y a otros, de cara a que una aplicación pueda consumir los datos de la API del Stack, es utilizar conectores. En el caso del Stack se han desarrollado conectores para diferentes tecnologías, para Power BI, para Google Data Studio, para QGIS, para Tableau, que al final consumen del catálogo de APIs abiertas. En el caso que nos ocupa vamos a hablar de R y Python. Bueno, ¿cómo instalamos Python? Pues muy sencillo, pip ¿cómo instalamos la librería de Python para la API? Pip install y stackp, ¿vale? Al final, stackp es un paquete que está en el repositorio de paquetes de Python, en el PyPI, y se puede instalar tan simple como esto. Vale, ¿cuál es la cobertura que tiene la API de Python? En este caso, la cobertura son indicadores, recursos estadísticos y recursos estructurales. Hay cosas que nos quedan pendientes que también hablaremos al final un poco de las posibles mejoras. ¿Cómo hacemos una consulta? Bueno, al final esto que tienen por aquí por la derecha es una captura de pantalla de una llamada a la librería. Estamos hablando de población de 18 más años según valoración de la situación en Canarias para encontrar o mejorar un puesto de trabajo. Y si utilizamos, después de importar, obviamente, importar la librería, podemos utilizar esta función de aquí para hacer una consulta, ¿vale? Por eso estamos utilizando, digamos, el submódulo query. En este caso estamos estableciendo que la agencia es el Stack y un resource ID que habremos encontrado previamente por diferentes métodos, ¿no? Vale. Existe un parámetro aquí que es el de asDataFrame, que lo que nos permite es que el resultado se devuelva como un dataframe de pandas, ¿no? Creo que me salte el anterior porque es igual a la siguiente, pero en este caso, como no estamos indicando un dataframe, nos está devolviendo un diccionario de Python propiamente. Vale. Y llegamos al caso de indicadores, ¿vale? Los indicadores tienen una anatomía, digamos, más sencilla, porque los podemos dividir en tres grandes características que serían granularidad temporal, granularidad geográfica y medida. Y cuando establecemos para estos tres elementos, establecemos o fijamos unos valores, pues podemos manejar una tabla bidimensional, una matriz, ¿no? Entonces se ha desarrollado un módulo, digamos, light o un módulo más ligero dentro de indicadores que nos permite de alguna manera sacarle más rendimiento a lo que es la propia librería, no directamente llamadas a las funciones que reproducen lo que hay en la API, sino dar un pasito más y facilitar el acceso por parte del usuario o la usuaria final. Bien, en esta parte de indicadores, digamos, light o más ligeros, tenemos por un lado la búsqueda. Podemos hacer búsqueda por temática, ¿vale? Si nosotros utilizamos el submódulo indicators de la librería, tenemos get subjects y nos devuelve pues, una tupla de tuplas en este caso, donde tenemos el código del indicador, el código de la temática en este caso y la descripción de la temática, ¿no? También podemos obtener los indicadores, todos los indicadores que estén bajo una determinada temática, como es este caso. También podemos obtener todos los indicadores utilizando una cadena de texto de búsqueda dentro de una determinada temática o incluso podemos hacer una búsqueda por un determinado string, digamos en general. Con lo cual si buscamos empleo, pues nos saldrán todos los indicadores que dispone, de los que dispone la API de datos abiertos del Stack, ¿no? Bien. Pero esto luego cómo lo llevamos a lo que es el dato en sí mismo, ¿no? Porque de momento solo hemos hecho búsquedas y no hemos profundizado. Vale, tenemos la posibilidad, en este caso, de obtener un indicador, ¿vale? Si utilizamos getIndicator, esto que hay aquí, digamos que es el nombre, el código que identifica a ese identificador. Y estamos obteniendo un indicador. Esto es un objeto y hemos intentado seguir en el diseño una filosofía orientada a objetos, en la que podemos utilizar un método info y este método info nos va a dar toda la información que tiene este indicador. Fíjense que tiene la clase, tiene el código del indicador, tiene el título, tiene el subject, tiene la descripción, tiene las granularidades geográficas, las granularidades temporales, las medidas,
los años disponibles, en fin, toda la información referente a cómo está caracterizado ese indicador, de tal manera que luego podemos hacer consultas sobre esta información. Vale, el siguiente paso sería obtener los datos propiamente. Entonces nosotros sobre ese indicador, que era este objeto indicator que vimos antes, podemos hacer una llamada a getData. Este método lo que hace es obtener información ya propiamente de los datos, no de los metadatos. Y estos datos se pueden, digamos, filtrar por diferentes granularidades. En este caso estamos especificando que la granularidad geográfica son las islas, ¿vale? Sabemos que es una I porque en el paso previo nos lo ha indicado. Y esto devuelve a su vez un objeto que tiene toda esta información, que básicamente ya está definido por los años, que es la granularidad temporal, y cada uno de los datos de la granularidad geográfica. Fíjense que aquí tenemos las islas, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, etc. ¿Vale? Bueno, a su vez, este objeto de tipo datos tiene un método info que nos devuelve toda esa información. Y también tiene un atributo data en sí mismo, que es un diccionario, digamos en bruto, ¿vale? Un raw data para poder trabajar con él en Python. Existe la posibilidad de utilizar a su vez un método asDataFrame, que lo que nos devuelve ya es un data frame, digamos, de pandas, con el que trabajar en un notebook de manera habitual. Vale. Y profundizando un poquitín más en la parte de la obtención de datos, podemos decir que cuando accedemos a este método sin pasar ningún parámetro, estaríamos fijando las granularidades a su mayor grano, por decirlo así, ¿vale? Eso es lo que nos traería por defecto. Podemos decir que queremos obtener a nivel geográfico las comarcas filtradas solo por la isla de Tenerife, ¿vale? Esto es una especie de mini lenguaje que se creó, tampoco es excesivamente potente, pero permite hacer una serie de cosas. También podemos, a nivel geográfico, traernos municipios de las islas que se pongan aquí, en este caso Lanzarote y Fuerteventura. También podríamos hacer un filtrado por comarca y en el caso de la granularidad temporal, traernos por año desde el 2009 al 2019, eso también se puede hacer. También se puede hacer, voy a limpiar aquí un momento, también se puede hacer a nivel temporal, traer años desde el primero disponible hasta el último disponible con first y last, eso también se puede hacer. O incluso cosas más complejas como estas que hay aquí, ¿vale? De traernos pues, municipios de La Gomera con la granularidad temporal desde 2005 hasta 2010 y por otro lado otro rango desde 2015 hasta el último año disponible, ¿vale? Por último, una ejemplificación de que también podemos fijar la granularidad de medida o el tipo de la medida que estamos descargando, en este caso la N, que tiene que ver con el porcentaje de variación anual. Bueno, por último comentarles que en los indicadores tenemos, digamos, pilas incluidas, que es bueno, una expresión que se suele utilizar para decir que, por un lado, incluye conversión automática de datos. Todos los datos, una vez que se descargan, ya vienen convertidos a sus tipos de datos finales. Aplicación de unidades de medida. En la API a veces se establecen unidades de multiplicación y ya los datos vienen transformados a esas unidades finales. Acceso a raw data, como hemos visto, se puede obtener el raw data directamente sin ningún procesado por si quisiéramos hacer algo con esa información. Y un control de errores, incluso teniendo excepciones propias que pues, controlan ciertos errores. Me quedan 5 segundos y bien, esto se me quedó aquí medio parado. Vale, no sé qué pasó. A ver. Vale. Bueno, pues ya está. Ok. Pues nada. Luis. Bueno, continuando un poco, gracias Sergio. Continuando un poco con la parte de R, bueno, sabemos que es una mesa de Python, pero bueno, el producto se ha pensado para que las dos librerías se entiendan como un acercamiento a los lenguajes de programación más típicos de la ciencia de datos. Así que bueno, yo más que, como se ha hecho un esfuerzo en intentar que la sintaxis y los métodos y las clases sean iguales en las dos librerías, lo que me voy a centrar es un poco en la cobertura. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Sergio.
En la cobertura, lo que ha explicado Sergio, los ejemplos que ha realizado, ha nombrado un poquito los recursos estructurales, pero se ha centrado sobre todo en indicadores. Entonces, en la parte de R vamos a ver los otros dos módulos que se cubren con las librerías de los que tenemos disponibles en la API. El primero es el recurso estructural, que bueno, pues ya en código R, si pasa Sergio, en código R podemos ver, por ejemplo, cuáles son las familias de variables que tenemos disponibles en el catálogo. Esto no son más que las clasificaciones de las dimensiones que comentaba antes Sergio. Yo creo que con ejemplos lo vamos a entender mejor. Una vez ya tenemos la familia de variables, podemos consultar qué variables pertenecen a una familia. En este caso nos quedamos con las actividades económicas, que son los códigos SENA. En la siguiente ya podemos ver cuáles son dichos códigos, un poco una estructura de metadatos que se publica desde el stack. Otro de los ejemplos que tenemos son los recursos estadísticos, en la siguiente diapositiva. Bueno, a mí me gusta mucho el Mango, ¿vale? Entonces, bueno, pues hilé por ahí un poco. Se me buscó, bueno, recursos estadísticos no son otra cosa que el producto de cada operación estadística. Esto lo que forma es un sistema de indicadores, no entendiendo el indicador como un individual, sino como uno más de un sistema. Y bueno, pues se me ocurrió buscar todo lo que tuviese Mango. Casualmente encontré uno. Una vez miro qué versiones de ese dataset tenemos, pues tenemos dos versiones. No sé si me salían más, pero bueno, teníamos dos versiones, y una vez consulto esa versión, lo que tengo, lo que comentaba antes Sergio, ¿no? Un poco, me puedo traer el formato JSON, que es lo que me devuelve el API tal cual, y si le paso el parámetro DataFrame a true, tengo dos valores. Por un lado, en la siguiente diapositiva se ve mejor, lo que es el DataFrame directamente en código, o sea, un DataFrame nativo de R para poder trabajar con él y operar con él, que es lo estándar. Y por otro lado, las posibles valores de cada dimensión, que es lo que es cada columna que estamos viendo arriba. La observación sería el valor ya de todo el conjunto de dimensiones, de valores que tienen esas dimensiones, y también tenemos un poco para facilitar la operativa, todos los posibles valores de cada dimensión. Para concluir, creo que vamos bien, ¿no? Más o menos. Para concluir, yo creo que el esfuerzo que se ha realizado de forma conjunta es que facilitar un poco la consulta, la obtención de forma eficiente, de forma rápida, un poco evitar la manipulación de los datos en código R, un poco la construcción del producto cartesiano que comentaba Sergio antes, que bueno, si los que han consumido la API pues sabrán que no es, o sea, una vez lo aprendes, pues bien, es igual para todos, pero bueno, a lo mejor de primeras es un poco raro. Bueno, esto se intenta salvar con librería, y bueno, lo último es que es fruto del trabajo que se está haciendo. Ya tenemos clara cuál es la futura planificación, y como siempre estamos en proceso de mejora continua, pues una de las mejoras que tenemos, como comentaba Sergio antes, tenemos 9 secciones en el catálogo de API. Estamos trabajando con 3, si se acuerdan, en la cobertura de cada librería. Pues una de las mejoras es continuar con las secciones que dispone la API. Otra de las mejoras es convertir a DataFrame, tal y como vimos, en long format normalizado, es decir, que cada columna sea una dimensión, y para todas las llamadas de la API, que ahora mismo están solo con los datos. Y por otro lado, pues ampliar la documentación existente que ya está disponible, tanto, bueno, los enlaces que ven, las versiones están publicadas, las librerías están abiertas, o sea, están en GitHub, el código. Y no sé si se me escapa algo más, Sergio. No, yo creo que lo hemos dicho todo, y bueno, recalcar que al final un poco lo que estamos persiguiendo aquí es que esto se puede utilizar desde un programa, claro. O sea, no son librerías de alto nivel ni cuadros de mando, sino estamos intentando que cuando alguien quiera desarrollar un programa Python o R, pueda utilizar las librerías de manera relativamente cómoda, ¿no? Ese es un poco el objetivo de lo que se está haciendo. Así que nada más. Gracias por la atención, que hay mucha gente ahí al otro lado. Es muy tarde, pero bueno, nos siguen viendo.
Hola, Buenas. pues no, muchas gracias a vosotros, es muy, muy interesante. Además, me parece muy interesante que hayáis desarrollado la misma herramienta en dos lenguajes distintos, porque creo que puede dar mucho juego a la hora del debate que tengamos luego de hacer preguntas comparativas, que siempre nos gusta mucho el salseo este entre tecnologías. Así que Gracias. muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Gracias, Alicia. Y bueno, continuamos entonces con la siguiente ponencia. Tenemos aquí ya a las ponentes. ¿Cómo estáis? Bien, aquí. Hola. Bienvenidas. Bueno, tenemos con nosotras a Marina Enguidanos y Nuria Gómez Vargas del IECA y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, que nos van a hablar en esta ponencia sobre una herramienta de Machine Learning para la actualización y el desarrollo del directorio de empresas y establecimientos con actividad en Andalucía. Y bueno, destacar que esta ponencia tiene detrás a varios autores. Los voy a nombrar muy brevemente por darles el crédito que merecen. Tenemos a Nuria Gómez Vargas, Jasone Ramírez Ayerbe, Emilio Carrizosa Priego y Rafael Branquero Bravo del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Y tenemos también, o sea, tenemos a Marina, que está aquí, pero también tenemos a Elisa Isabel Caballero Ruiz y Ana Gema Galera Pozo, que también han participado en esta ponencia. Así que sin más, os doy la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, adelante, gracias. Vale. Bueno, hola, yo soy Marina Enguidanos y bueno, voy a hacer una pequeña introducción a la ponencia de Nuria, que es la que realmente os va a explicar todos los detalles del trabajo que hemos desarrollado. A ver, yo trabajo en el Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Y entonces, bueno, os voy a poner en contexto cómo empezó esta colaboración y cuáles son los objetivos principales a los que hemos pretendido dar respuesta con este trabajo. A ver, ¿cómo se inicia la colaboración entre el IECA y el IMUS? Pues bueno, el Instituto de Estadística y Cartografía, que es una agencia de la Consejería de Transformación Económica, y el Instituto de Matemáticas, que está incluido dentro del Campus de Excelencia Internacional, pues desde la Consejería de Transformación Económica, a través de su Dirección General de Investigación, pues se propuso apoyar una serie de actuaciones en el marco del impulso y desarrollo de proyectos singulares de transferencia en los campos de excelencia internacional, tratar de desarrollar una serie de proyectos relacionados con inteligencia artificial dentro de la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Andalucía. Esto en definitiva lo que se pretende es hacer una transferencia de conocimiento desde los organismos investigadores, como es en este caso el IMUS, o bien hacia empresas privadas o hacia organismos públicos. Y sobre todo señalar que esto ha sido una actuación, un trabajo que se ha desarrollado a lo largo de, ahora justo se acaba, ha durado un año y ha sido una actuación cofinanciada por el Programa Operativo FEDER en Andalucía, junto con la Universidad de Sevilla. Bien, este era el marco que quería un poco recalcar para decir cómo hemos colaborado y bueno, ahora lo que os voy a contar, cuál es el objetivo del proyecto, lo que pretendíamos a través de esta colaboración era tratar de encontrar nuevas fuentes de actualización y caracterización de las empresas del directorio de empresas y establecimientos. Así de una forma muy resumida, el directorio de empresas y establecimientos es una actividad estadística que desarrollamos en el IECA. Como su nombre indica, es un directorio de empresas que incluye 500.000 empresas y algo más de 600.000 establecimientos. Entonces, realizamos una actualización anual en base a fuentes administrativas, ya sea la seguridad social o fuentes tributarias. Pero veíamos la necesidad de incluir nuevas fuentes y sobre todo pues fuentes relacionadas con Big Data, con Machine Learning, para tratar de incorporar la información que sabemos que se encuentra en las páginas web de las empresas. Entonces, eso es una primera parte del proyecto y una segunda parte del proyecto era analizar el carácter innovador de las empresas.
Este carácter innovador se viene estudiando, analizando a través de la encuesta de innovación de empresas que desarrolla el INE, pero pues esa información se nos quedaba un poco coja porque esa encuesta hace sobre todo hincapié en las empresas que tienen más de 10 empleados, pero queríamos tener información sobre este carácter innovador de las empresas de aquellas que tienen menos de 10 empleados. Y pues a través de la información que podemos encontrar en las páginas web, es el trabajo que se ha desarrollado para tratar de analizar a través de esa información el carácter innovador o no de las empresas. Y creo que más o menos con esto, Nuria, te dejo todo el tiempo para que puedas explicar. Hola, yo soy Nuria y bueno, voy a contar en qué ha consistido nuestro trabajo. Como comentaba Marina, necesitamos identificar fuentes alternativas de información y en este caso va a ser Internet, y a ellas vamos a acceder mediante la técnica de web scraping, que consiste básicamente en poder obtener variables de manera automática de Internet. Lo que pasa es que este tipo de datos que encontramos en Internet pues son volátiles, no sabemos qué calidad tienen, aunque sí que es verdad que pueden ser muy útiles para nosotros porque se actualizan frecuentemente. Entonces, lo primero que vamos a necesitar antes de poder proceder a la actualización del directorio va a ser un análisis de la calidad de estos datos, tomando como veraz la información que ya teníamos en el directorio del IECA. Y después, de aquellas fuentes que se hayan determinado como buenas, lo que podemos hacer es una detección de altas y bajas de empresas y establecimientos mediante las fechas de actualización del directorio y también incorporar de manera dinámica pues, nuevas variables que podemos encontrar en Internet. Entonces, la metodología que hemos seguido pues, es aplicar las técnicas de web scraping directamente desde Python, y para ello existen librerías como lo es Selenium, que básicamente lo que nos ayuda es a controlar de manera automática un navegador, pero tenemos una limitación aquí, y es que como podemos ver en la captura del código que tenemos, es que cada algoritmo se tiene que hacer específico para una web, porque se parametriza a través de las variables HTML que encontramos. Una vez que tenemos encrapeada esta información, para el análisis de la calidad, lo que hacemos es utilizar un enlace directo mediante una variable única que sacamos, que es el NIF o el CIF de la empresa. A partir de las no coincidencias con el directorio, el web scraping nos permite hacer un análisis masivo y podemos comparar si es que estas empresas las hemos encontrado asociadas a otros CNAE, porque nuestras páginas web objetivos son directorios que sean pues, masivos y que podamos filtrar por comunidades autónomas o por la actividad de la empresa, de manera que no necesitamos crear tantos algoritmos específicos. Y a partir de las coincidencias que sacamos entre las empresas scrapeadas y que teníamos en el directorio, lo que hacemos es establecer una distancia entre los literales de las direcciones que nos aparecen de contacto. Para ello lo que hacemos es normalizar las direcciones y también eliminamos partes innecesarias, que son las llamadas stop words, que pueden ser artículos, preposiciones, y a partir de ahí pues establecemos una puntuación 0 a 1 mediante distancias entre cadenas de caracteres como pueden ser Levenstein o Harrow-Winkler. Y para el caso de los establecimientos lo tenemos un poco más complicado porque no existen directorios en Internet tan masivos, solo existen para el caso del sector bancario. Y bueno, en el caso de páginas estáticas, como decía, de directorios con un montón de información, el procedimiento es el mismo que anteriormente, pero como son establecimientos físicos, también hemos abordado estudiarlos por OpenStreetMap, que lo que podemos decir es que es un Google Maps colaborativo. Y lo que hacemos con la información que sacamos de aquí, que tiene muy fácil acceso porque es mediante etiquetas de la actividad del comercio, es normalizar a un estándar la localización geográfica, y seguimos el estándar que se tiene en el Callejero de Andalucía unificado y pues comparamos si coinciden. Entonces aquí podemos ver unos gráficos, los dos primeros son para empresas y el último es de establecimientos. En el primer histograma, que fueron los datos que sacamos para el CENAE 1043, que es de la fabricación de aceite de oliva,
podemos ver las distancias de 0 a 1 que obtuvimos con la comparación. Es verdad que tenemos coincidencias no exactas y malas puntuaciones, pero se ve que es escaso y sin embargo sí que tenemos en el lado del 0 a la izquierda un montón de coincidencias exactas. Y no solo eso, sino que nos podemos estudiar la mediana, que vemos que se posiciona en torno al 0,1 de la distancia y te tienes que ir ya a un percentil 75 para que la distancia se mueva al punto 0,5 aproximadamente. Y también del scrapeo en el segundo gráfico podemos hacer un análisis de cómo actualizada la página web y en este caso el directorio que encontramos, que fue eInforma, podemos comprobar que está bastante bien actualizado y que solo en un 1,4% encontramos una diferencia entre la información que teníamos y la que encontramos. Y por último, en cuanto a los establecimientos, lo que podemos ver con este gráfico es que sí que es verdad que un gran porcentaje de establecimientos que tenemos en el directorio IECA no se encuentra en OpenStreetMap, es decir, tenemos poquita información. Pero es verdad que de aquellos que encontramos y que coinciden, la mayor parte coincide de manera exacta. Entonces podemos decir que OpenStreetMap nos sirve para complementar la información que tenemos. Por otra parte, pues como decía Marina, necesitamos para determinar el carácter innovador de las empresas en la segunda parte del proyecto, un modelo de Machine Learning que nos ayude a clasificar las innovadoras sí o no a partir de variables que saquemos de la página web. Porque es que aparte de dejar a las empresas de menos de 10 empleados fuera de la encuesta, estas empresas son autodeterminativas. Yo digo si soy innovadora o no. Y con esto podemos dar una definición de lo que es la innovación en Andalucía. Para ello lo que hacemos es utilizar otra vez librerías de Python, que también están enlazadas con el web scraping. En este caso, Request lo que hace es descargarnos directamente el contenido de la página web, sin limpiar ni nada. Y Beautiful Soup es como una especie de parser, que lo que viene a significar es un análisis sintáctico de esta página web de la que podemos ir extrayendo las variables que nos interesan. Y de esta forma pues conseguimos metaetiquetas que nos van a hablar de cómo está construida la página web, el idioma en las que se presenta, el número de imágenes que tiene. Y también pues sacamos propiamente el texto del cuerpo de qué nos habla esta página web. Pero de esta forma conseguimos muchísimas variables, pues tenemos un montón de palabras. Entonces la librería NLTK nos ayuda a hacer un limpiado y un procesamiento de esta información. En un primer paso, nosotros lo que hacemos es quedarnos solo con las palabras y pasarlas a minúsculas y en base al idioma que ya hemos detectado previamente, hacemos una eliminación de estas stop words que os mencionaba antes y por último un proceso de steaming, que no es más que cambiar una palabra a su forma base. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra contact, que vendría a ser la forma base pues, de contacto, contáctanos, contactamos, etc. Pero aún así seguimos teniendo demasiadas variables para nuestro modelo y al final pues nosotros lo que buscamos es un poco de explicabilidad. Así que nos ayudamos de las librerías, primero sklearn, que es la propia de la ciencia de datos, y lo que queremos hacer es un clúster de palabras primero. Y esto lo vamos a hacer asignando a cada palabra el peso que tendría en una clasificación logística con la innovación como objetivo. Y de esta manera, pues lo que vamos a hacer es agrupar palabras que tendrían la misma importancia en la clasificación final. Y para ello utilizamos un clúster por densidades, que es de Veckan y que también lo encontramos en esta librería, porque nuestro conjunto de datos es muy largo, nuestros clústeres no tienen por qué ser equilibrados y también nos va a ayudar a detectar outliers, que son palabras que influyen en la clasificación de manera distinta a las demás. Y por último, lo que hacemos es seleccionar cuáles de estos clústeres y cuáles de las variables HTML que sacamos antes son verdaderamente significativas en nuestro modelo y lo haremos con el test exacto de Fisher, que bueno, todo el mundo sabe que nos ayuda a sacar la dependencia entre dos variables, que va a ser si la palabra aparece o no y si la empresa va a ser innovadora o no. Y este tipo de técnicas se encuentran en SciPy, que son las propias ya de los métodos estadísticos. Y aquí tenemos pues dos ejemplos en los que a partir del p-valor que sacamos, en este caso de la izquierda, de la palabra adult, sabemos que va a ser significativo en nuestros modelos, pero sin embargo asumimos que la palabra África es independiente de la innovación o no.
También ya estaríamos en condiciones de crear el modelo de clasificación final y lo vamos a hacer con los bosques aleatorios que también están en sklearn, y después los algoritmos, o sea, los parámetros que necesitamos tunear, que hemos estado incorporando a lo largo de la secuencia de nuestro algoritmo, lo vamos a hacer con optimización bayesiana, que se encuentra implementada en la librería GPIOpt, que está tomando bastante importancia en el campo de Machine Learning para lo que es el tuneo de hiperparámetros. Y aquí podemos ver ya qué es lo que sacamos de nuestro trabajo. Comprobamos que de 4.000 y pico variables que teníamos, conseguimos quedarnos solo con 87. Y bueno, aquí no vais a ver muy bien porque el gráfico es muy grande, pero os cuento que podemos ver que no tenemos ningún cluster con pesos en torno al 0, es decir, nos hemos quitado las variables no significativas. En la parte de la derecha, con un peso positivo en la clasificación, influirían palabras como tecnología, e-commerce, blockchain, propiamente innovación o investigación, también aparecen como outliers. Pero, sin embargo, si nos vamos a la parte que influiría negativamente en la clasificación, o sea, hacia no innovadora, no tenemos un campo tan concreto de palabras. Nos aparecen clúster con suscríbete, contáctanos, teléfono, también pinceladas de actividades como puede ser servicios de limpieza, cervecerías, etc. Con esto ya construimos nuestro modelo con los bosques aleatorios y aquí podemos ver que hemos conseguido una precisión del 70%, que no hemos podido mejorar porque, como podemos ver, la matriz de confusión, a pesar de que clasificamos muy bien a las empresas innovadoras, las detectamos con un 90% casi de sensibilidad, las empresas no innovadoras son más difíciles de detectar y casi que aleatoriamente las echamos mitad y mitad en cada categoría. Podemos analizar esto a partir de las variables importantes que saca nuestro modelo, que es el gráfico del fondo, y también de aquí pues ya podemos ir definiendo el concepto de innovación. Las 3 variables más importantes que sacamos, que están al principio, son la longitud del cuerpo y de la cabecera HTML y el número de imágenes que presenta. Esto nos dice que es importante cómo está la página web construida. Después nos aparecen distintos clústeres, por tanto tuvo sentido hacer esa agrupación. También podemos ver que aparecen pocas líneas azules, que son las líneas que hablan de clústeres que aparecen mayoritariamente en webs no innovadoras, y esto enlaza con lo que os decía de que es más difícil para nosotros detectarlas. Y también podemos ver que entre las etiquetas HTML, con las que se queda el modelo principalmente, son aquellas que hablan de Twitter, de que la página web está conectada a Twitter. Entonces podemos ver que el factor social que tenga la empresa también es importante a la hora de clasificarla como innovadoras o no. Y por último, también podemos ver que es muy importante el número de idiomas en el que está disponible la página web. Y concretamente si está en español o en inglés. Es interesante hacer un estudio de las influencias marginales de las 3 primeras variables importantes. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo influyen conjuntamente tanto la longitud de la cabecera como del cuerpo HTML, porque son 2 partes obligatorias en cualquier página web. Y de aquí podemos obtener la conclusión de que a medida que estas 2 magnitudes aumentan, el factor innovador disminuye. Por tanto, vamos a encontrar páginas web innovadoras que van a ser precisas con el contenido que quieren mostrar. Y aquí en el gráfico de la derecha, que es del número de imágenes, su influencia individual, podemos decir que si una página web no tiene apenas imágenes o si ya nos están colando demasiado, su clasificación va a tender hacia no innovadora. Entonces, ¿qué concluimos de nuestro proyecto? Bien, pues que el web scraping efectivamente es una técnica que podemos utilizar para encontrar información de empresas en Internet y que además nos permite una actualización con menor frecuencia y por tanto certera. Sin embargo, a la hora de estudiar los establecimientos lo tenemos más difícil y solo nos sirve para complementar la información que conocemos. Y por último, de la innovación, pues como decía, que el campo de la innovación en Andalucía es más homogéneo. Vamos a hablar de tecnologías, de blockchain, si esa empresa está presente en Twitter o no. Y también sacamos de este estudio, que es bastante importante, que es que no solo importa a qué se dedica la empresa, sino los esfuerzos que pone en mostrarse en su página web.
Y también queríamos destacar que con Python no solo se pueden crear algoritmos que funcionen como cajas negras y que no entendamos nada solo si la empresa acaba siendo innovadora o no, sino que podemos desagregar esa información que nos muestra y con ello construir lo que es el concepto de innovación a partir de las variables importantes que os decía. Y esto se puede estudiar en el tiempo y con ello pues, podemos ver si estas variables importantes cambian, sabremos si el concepto de innovación está cambiando en Andalucía a lo largo del tiempo. Y bueno, esto sería todo. Aquí os dejo bibliografía que la verdad que es bastante interesante sobre web scraping en distintos campos y también lo que es la documentación de Python de las librerías que os mencionaba. Y con esto pues finalizamos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. La verdad es que es un tema súper interesante. Personalmente me ha gustado mucho también el análisis que habéis hecho de la explicabilidad del modelo, porque como ya sabéis es algo que ahora está muy en boca de todos, el tema de saber por qué los modelos deciden lo que deciden. Entonces me parece que esa parte muchas veces la dejamos fuera de este tipo de charlas y me ha parecido muy interesante que la hayáis incluido. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nos vemos ahora en un ratito en el debate. Y mientras, pues vamos a ir dando paso a la siguiente charla. Vamos a pedirle a Jorge que por favor se una a la sesión y mientras pues voy hablando de qué va a ir la siguiente ponencia. Bueno, la siguiente ponencia nos va a hablar del trabajo que han realizado alrededor de la encuesta sanitaria y social de hogares, con análisis y visualizaciones mediante R y Python. Entonces, es una ponencia que también tiene varias personas entre los autores y autoras, pues tenemos a Andrés Cabrera León y Carmen Sánchez Cantalejo de la Escuela Andaluza de Salud Pública. También han participado Luis Castro Martín, Ramón Ferri García, Jorge Hidalgo Calderón y María del Mar Rueda García de la Universidad de Granada. Y también tenemos a Iria Enrique Regueira del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Jorge, sí, ya te veo. ¿Cómo estás? Muy bien, Alicia, muchas gracias. Cuando quieras empiezo. Pues cuando tú quieras, todo tuyo, gracias. Gracias a ti. Vale, estoy presentando. Vale. Bien, pues yo soy Jorge y soy matemático y recientemente he estado trabajando con María del Mar, Carmen, Ramón y Andrés en el proyecto del impacto del COVID-19 en Andalucía. En particular, en esta charla voy a hablar de la ESOC, de la encuesta sanitaria y social de hogares, y de la visualización que vamos a hacer mediante Python principalmente de todos los datos que hemos recogido en estas encuestas. Y bueno, me gustaría también agradecer a los miembros de mi equipo que me están viendo espectadores ahora mismo. Antes de entrar al meollo de la charla, me gustaría dar el contexto y los objetivos de la presentación que voy a llevar a cabo. La ESOC, la encuesta sanitaria y social de hogares, nace ante la necesidad de comprender el impacto de la COVID-19 en la salud y el bienestar emocional de la población, en particular de la población andaluza, que es donde se ha centrado el estudio principalmente. Esta encuesta recoge información sobre diversas características que están relacionadas con la salud y el bienestar emocional, como pueden ser sanitarias, socioeconómicas, psicosociales, desde más directas a más sutiles, pero todas relacionadas con la salud y el bienestar emocional. Y tiene un diseño que es de tipo panel por superposición, es decir, hay varias mediciones y en cada medición hay muestras transversales y longitudinales. Es decir, en cada medición se pregunta a gente nueva y se le pregunta a la gente que ya se la ha encuestado anteriormente. Este diseño tiene la ventaja de que se puede observar la evolución de ciertas características a lo largo del tiempo, aunque existen problemas de no respuesta que principalmente son causados por la fatiga de la población al ser encuestada una y otra vez. Entonces, este problema de la no respuesta se ha tratado con R, yo de eso no voy a hablar, de eso va a hablar mañana mi compañero Luis en las GECAS también. Y este problema de la no respuesta se ha corregido utilizando técnicas de reponderación a través de Machine Learning.
Y esto lo que hace es disminuir el sesgo a la hora de hacer estimaciones sobre distintos valores, distintas características sanitarias. Estas estimaciones que se generan después de esta reponderación se almacenan en 6 tablas descriptivas. Estas estimaciones se generan para cada una de las variables de la ISOC, que hay más de 1000 variables, y por tanto hay más de 6000 tablas, pero cada tabla además tiene estimaciones porcentuales, estimaciones totales, y tiene además segregaciones por varias variables de estratificación, que serían la provincia, el grado de urbanización y la edad, y todas ellas cruzadas con el sexo. Es decir, que hay una cantidad ingente de información al final, y esta cantidad de información requiere de la visualización en gráfico para posibilitar la interpretación de estos datos a los futuros grupos de investigación que necesiten trabajar con esta información. Entonces, el objetivo de esta ponencia es explicar mi trabajo en este grupo de investigación, que ha sido crear las visualizaciones, entre otras cosas, lo principal ha sido crear las visualizaciones con Python de estos resultados descriptivos de las tablas. Entonces, lo primero es entender las distintas tablas descriptivas, las distintas estimaciones que hay que resumen la información de estas encuestas. Luego motivaría la librería Alter de Python, que es la que he usado para estas visualizaciones en concreto. Y por último, describiría brevemente el desarrollo de la web de la ESO, que será una web donde se mostrarán las tablas descriptivas y las gráficas, es decir, los resultados de la ESO. Entonces, las tablas descriptivas hay 6 tipos, y vuelvo a hacer hincapié en que hay más de 1000 variables que generan miles de tablas con muchos resultados en su interior, y además de estas tablas hay varios tipos dependiendo de las variables de estratificación que se seleccionen. Entonces, para poder digerir toda esta información, lo que vamos a hacer es la visualización de resultados. Pero antes vamos a entender qué es lo que dicen un poco las tablas. Aquí muestro la tabla de las variables originales, una parte de ella. Aquí estaría cortado, aquí aparecería la categoría total, la categoría de hombres y la de mujeres, y aquí abajo aparecerían más categorías de edad. Y esto es en particular para esta variable, que es la autopercepción de salud general. En esta tabla lo que se muestra son estimaciones porcentuales, aquí estarían, de las distintas categorías que admite la variable de autopercepción de salud general, que pueden ser excelente, muy buena, buena, regular o mala. Y aparte de la estimación puntual, se muestran límites inferiores y superiores del intervalo de confianza al 95%, así como también una estimación del tamaño muestral, o sea, una estimación de la población, perdón, que se prevé que va a estar en cada una de las categorías, es decir, una estimación total. A raíz de esta tabla se genera la tabla de transversal variable dicotomizada. Aquí, bueno, he cambiado la variable simplemente para que se vea que esto va variando, y también he cambiado la variable de estratificación aquí, que sería en este caso el grado de urbanización, siempre cruzado con sexo, eso es importante. Y aquí lo que se muestra sería los valores, las categorías 1 y 2, que son las categorías menos frecuentes en las cuales las personas sienten soledad, y se realizan estimaciones de estas categorías en concreto, y se van mostrando a lo largo de las mediciones, y entonces se puede ver cómo esta estimación, junto con sus intervalos de confianza, va evolucionando a lo largo de las mediciones. Y el resto de tablas, tampoco voy a ponerlas todas en detalle, pero el resto de tablas sería una de transversal de tipo cambio, que lo que estimaría sería cómo va cambiando a lo largo de las mediciones una razón de estas variables seleccionadas dicotómicas con respecto a cómo se midió en la primera, es decir, se estudiaría la evolución del cambio. De esta razón también habría una versión de brecha de género para esta tabla, y por último habría una de tipo longitudinal y de tipo diferencia, es decir, que teniendo estas categorías originales de una variable fija,
se estudia cómo de una medición a la siguiente esta persona que está en esta categoría pues mejora o permanece igual o empeora. Y entonces en esta tabla longitudinal lo que se recogen son las estimaciones de cómo va mejorando, permaneciendo igual o empeorando la población. Y también habría una versión de esta tabla con el foco en la brecha de género. Entonces, una vez explicadas las tablas, vamos a pasar a la parte de la visualización, y esta visualización recalco que es importante que he usado la librería Alter de Python para ella. La he elegido frente a otras librerías más clásicas como Seaborn o Matplotlib porque tiene la ventaja de que tiene un grado alto de personalización y también uno alto de interactividad. En este ejemplo muestro una imagen de cómo o sea, es una imagen en la que se muestra una gráfica que muestra bastante información. En particular, no sé si se ve ahí. En particular, lo que se ve aquí es que están para cada medición los tamaños de cada muestra, o sea, cómo las muestras longitudinales representadas por los distintos colores va evolucionando, cómo está la tasa de respuesta, cómo hay fechas relevantes en el eje X, cómo va evolucionando en las gráficas azules una tasa de contagio y el número de personas fallecidas. Y bueno, esto es una imagen, pero además si pasáramos el cursor por encima se mostrarían los valores específicos de los datos azules. En conclusión, es un ejemplo que muestra la versatilidad de esta librería. Entonces, usando la librería Alter, que es de Python, hace falta primero un pequeño procesamiento de las tablas para poder crear la visualización. O sea, no se pasa directamente de las tablas a las gráficas, sino que hace falta un pequeño trabajo para poder hacerlas. Ya que estas tablas han sido generadas con R, aparte de una pequeña limpieza, hay que solventar dos problemas principales. El primer problema sería trabajar con todas las variables de estratificación a la vez, ya que, como he mencionado, cada tabla tiene versiones distintas dependiendo de las variables de estratificación que se seleccione, es decir, de la variable de estratificación de grado de urbanización, de provincia o de edad. Y además también hay que tener en cuenta el tipo de estimación, que puede ser total o porcentual. Entonces hay que trabajar con todas estas variables, todas estas variaciones de las tablas a la vez. Y el segundo problema sería que las variables de estratificación aparecen cruzadas en las tablas, que la medición no es una variable, y en definitiva esto hay que hacerlo en un formato que Python lo entienda y que sea manejable a la hora de crear las gráficas. El primer problema, el de trabajar con todas estas variaciones de las tablas a la vez, se soluciona fácilmente, que ha sido simplemente crear un objeto donde se puedan referenciar todas estas tablas, que no es más que una lista de data frames en el cual está indexado, la cual está indexada por L e I, y L lleva la cuenta de del tipo de estimación, que puede ser porcentual o total, perdón, al revés, I lleva la cuenta del tipo de estimación y L lleva la cuenta de la variable de estratificación que se tiene en cuenta, que puede ser edad, provincia o grado de urbanización. Y en todas repito, o sea, en todas estas versiones está el sexo cruzado con una de estas variables de estratificación. Y entonces, claro, sí, esto lo que permite simplemente es trabajar con bucles, iterar y se hace todo fácilmente. Ahora, la solución del problema 2 simplemente ha sido usando un atributo específico de pandas para los data frames, que es la librería que se usa para trabajar con datos en Python, como la mayoría sabréis. Y lo que se ha usado es el atributo melt, que hace que se pase de esta tabla, que está cruzada, como podéis ver aquí está la edad, en este caso particular, ¿no? Y la edad estaría en las filas, y en las columnas aparecería el sexo, la medición y el tipo de estimación. Entonces, al aplicar el atributo melt con determinados parámetros a esta tabla, se pasa a esta tabla, a este data frame, perdón, donde lo que aparece son una lista de todos los individuos.
donde ahora tenemos un formato, en definitiva, más cómodo para trabajar con Python. Y esta variable medida ya pasa a ser una medición y podemos tener una cuenta de cómo funciona. O sea, podemos pintar la variable medida. Entonces, para crear las gráficas, se almacenan en una lista de gráficas que, bueno, será en formato HTML, siguiendo la indexación anterior. Y estas gráficas luego se van a mostrar en la web de la ESOC. Me gustaría mencionar algunos atributos importantes para que tengáis una idea de cómo funciona Alter para la creación de gráficas, que serían el chart, que es el objeto de la gráfica en sí, el facet, que permite cruzar variables. Entonces se puede mostrar esto que aparece en las tablas, ¿no? Que sería el sexo como columnas o como filas, y las variables de estratificación como columnas. O sea, unas tablas que presenten una gráfica que presente subgráficas a la vez. Ahora lo veremos con un ejemplo. El atributo selection, que permite interactividad, y el concat, que permite juntar gráficas. Entonces, esto es un ejemplo del código. Aquí, por ejemplo, he usado la selección para la variable autopercepción. Aquí se ve cómo creo una gráfica haciendo un chart. Y en los atributos aparece aquí el selection y un filtro que también depende de la selección, es decir, depende de la variable autopercepción de salud. Ya digo, este es el caso particular de esta variable. Entonces, esto sería un gráfico de barras, y luego aparte crearía una leyenda como un gráfico aparte, que también dependería de la selección. Entonces, una ventaja que tenía Alter es que al juntar estos dos objetos con una concatenación de gráficas, la leyenda permite interactuar con el gráfico principal, como se ve aquí. Esto es lo que me refería con el facet, que aparecen aquí en las columnas, la variable de estratificación, grado de urbanización en este caso, y en las filas el sexo, teniendo también en cuenta los totales. Voy a salir un momento de la presentación para mostrar esto. Sí. Aquí la ventaja que teníamos de la interactividad era que ahora, seleccionando la leyenda, pues podemos ver en escala las distintas categorías con más detalle, ¿no? Podemos también seleccionar varias de ellas y compararlas con los totales que estarían aquí y aquí. Esto de entrada es muy útil porque permite mucha interpretabilidad de estos resultados, y por ejemplo, si seleccionamos la categoría mala, se ve ya de entrada que hay gran diferencia entre hombres y mujeres, un ejemplo, y bueno, pues permite simplemente curiosear más estos datos, ¿no? También en todas las gráficas pues han introducido un tooltip donde voy pasando y se va mostrando el dato específico junto con el intervalo de confianza. Disculpad, me he salido de la presentación. Voy a ir rápido. Aquí está. Sí, bien, pues esto sería una de las ventajas, ¿no?, de Alter, que permite este gran nivel de interactividad. Y básicamente este es un gráfico que corresponde, o sea, este gráfico, perdona, no lo he mencionado, correspondería a la tabla de variables originales que he mostrado antes. Y aquí tenemos el gráfico que correspondería a la de variables dicotomizadas, donde se puede ver en particular para las categorías de autopercepción de salud excelente o muy buena, cómo estos valores van evolucionando. Aquí, esto es una imagen, pero podríamos hacer zoom para ver mejor cómo serían estos intervalos. También podríamos pasar por encima de los puntos y ver los datos específicos. Aquí simplemente muestro cómo esta gráfica dicotomizada cambia para otra variable de estratificación. Antes tenía edad, aquí grado de urbanización. Y otro ejemplo sería el cambio, la tabla de la gráfica correspondiente a la tabla del cambio, donde se muestra donde se ve cómo los datos están cercanos al cero y se puede comparar cómo va evolucionando esas estimaciones con respecto a la primera medición, si vamos estando mejor
igual o peor que en la primera estimación. Y con esto terminaría los ejemplos de la gráfica, pero claro, cuando hemos creado todas estas gráficas, cuando hemos creado unas cuantas de estas gráficas, hay un problema que es que hay muchísimas más por hacer. Entonces, el objetivo sería automatizar este proceso de crear las gráficas. El método es muy sencillo. Simplemente utilizando diccionarios en Python se permite pues, crear un código genérico y esto lo iteraríamos para todas las variables. Un ejemplo sería el título principal, donde, por ejemplo, si le metemos a Python título principal 16, esto nos escupiría el texto autopercepción de salud, igual para 17 y para 18. Y esto pues sería, en general, sería un diccionario de diccionarios. Cada diccionario sería uno de estos valores que depende de la variable y se haría un código genérico. Y por último, me gustaría mencionar cómo luce la web de la ESOC, donde se almacenarán y se mostrarán los resultados. Y esta sería la página principal, el home, y tendríamos aquí 3 selectores, uno para seleccionar la variable resultado, otro para seleccionar los resultados descriptivos, es decir, la tabla y la correspondiente gráfica que querríamos ver, y otro para seleccionar la variable de estratificación. Podemos seleccionar múltiples opciones aquí, como aparece en esta imagen, y se mostrarían apiladas en cascadas todas las opciones que hemos seleccionado. La ventaja de poder hacer esta selección es que cuando la hemos realizado y hemos pinchado en visualizar, en esta siguiente ventana, al pinchar en descargar todas las gráficas, pues podemos descargarnos solamente este subconjunto de gráficas en el que estamos interesados. Por ejemplo, si un grupo de investigación está interesado solamente en las variables del hogar y la vivienda, puede seleccionar esas y descargarse solamente las que les interesan, ¿no? Las de ese conjunto de variables. Y ya estaría hasta aquí. Las conclusiones de la charla entonces sería que Alter permite crear visualizaciones que son de alto nivel, personalizadas e interactivas. Que estas gráficas pues, permiten interpretar la cantidad ingente de información de las más de 6.000 tablas que produce la ESOC, o sea, de una cantidad abrumadora de datos, que de otra manera sería bastante difícil de interpretar. Y por último, la web de la ESOC con todos los resultados se encontraría sí, aquí está, perdón, en esta URL, que es la página web que está actualmente en construcción, pero será pública en un futuro. Y ya está, ha incluido algunas referencias del protocolo de la ESOC, de la encuesta sanitaria y social de hogares, de una charla que dio Luis, donde explicaba el proceso de Machine Learning para ajustar los pesos muestrales, y también a la galería de ejemplos de Alter, por si alguno de vosotros está interesado y quiere tener la referencia. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ha estado súper interesante. Yo sobre todo te lo agradezco porque no conocía la librería de Alter. Sí que es verdad que siempre que he tenido que hacer gráficas tiro o de Matplotlib o de Seaborn o de Bokeh, incluso para mí era el referente en temas de interactividad con las gráficas, pero me ha parecido muy interesante conocer una nueva. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos ahora. Nos queda la última charla de este panel, así que vamos a pedir a Miguel que se una a la sesión. Y mientras, bueno, pues os voy contando que la siguiente ponencia va sobre la caracterización de la población andaluza mediante Python y QGIS, o sea que vamos a tener una componente geográfica en la siguiente ponencia. Y bueno, destacar que todos los autores en este caso son miembros de la Consejería de Salud y Familias. Y bueno, tenemos a Miguel Antonio Sanz Pérez, que es el que nos va a acompañar en esta ponencia. Además, como autores y autoras, pues tenemos a Luis Ángel Moya Ruano, a María Encarnación Madrid Verdugo y a Francisco Javier Rodríguez Rasero.
Entonces, Miguel, no sé si estás por aquí. Sí, aquí estoy. Ah, genial. Muy bien, pues todo tuyo. Pues muchas gracias. Gracias. Muy buenas a todos. Y nada, como ha comentado, pues el trabajo que se ha desarrollado en la consejería se ha basado en un trabajo en el que se busca intentar caracterizar a la población andaluza mediante el uso de Python y del software QGIS. El índice un poco que se va a llevar durante esta ponencia, en primer lugar se hablará del objetivo principal que tenía este trabajo, se comentará brevemente qué es la evaluación de impacto en salud y luego ya nos meteremos un poco más en el análisis de datos, explicar un poco cómo interactúa QGIS con Python, la interfaz implementada y los resultados que se han obtenido. En primer lugar, el objetivo principal era el diseño de una herramienta que permitiese caracterizar a la población andaluza a partir de unos indicadores sociales, como podría ser, por ejemplo, el porcentaje de población infantil, la población total o la mortalidad que existe en una región. Esto nos permitía facilitar la elaboración de documentos como son la BIS y la EIS, que vamos a ver a continuación un poco qué son estos documentos. Y también otro objetivo principal era que se pudiesen representar gráficamente o espacialmente los indicadores sociales para que el personal encargado de elaborar esta documentación pudiese obtener toda la información de una forma mucho más gráfica y mucho más sencilla. Esto nos planteaba una serie de requisitos, como era la necesidad de emplear una herramienta que permitiese elaborar mapas, por ello se escogió QGIS. Además necesitamos una herramienta que fuese fácil y que fuese además rápida de utilizar, ya que muchas de las personas encargadas de emplear esta herramienta informática no tenían conocimientos informáticos o conocimientos geográficos, entonces era necesario simplificar las tareas de elaboración de estos documentos. Y por último, también se pensó en que además de que fuese una herramienta útil de cara a la consejería o a las delegaciones provinciales, también pudiese tener utilidad para personas, digamos, la ciudadanía en general, que no estuviese solamente destinada a unas tareas de colaboración con la consejería, sino también que pudiese ser descargada por cualquier otra persona. Y es por ello que se decidió elaborar un plugin. La evaluación de impacto en salud es un decreto que se estableció en 2014 en Andalucía, en el que se establecía la elaboración de dos documentos, la BIS, que es la valoración de impacto en salud por parte del promotor de un proyecto, y la EIS, que era la evaluación de impacto en salud, que se emitía se emite por el organismo competente, en nuestro caso sería la Consejería de Salud y Familia, pero también lo emiten las distintas delegaciones provinciales. Esta evaluación se emplea para evaluar los efectos positivos y negativos de proyectos industriales, urbanísticos y planes y programas, y los principales objetivos es potenciar los efectos positivos, eliminar o reducir los efectos negativos que tienen esos proyectos e identificar también inequidades en salud. Con este ambiente, digamos, con este propósito, nos metemos ya un poco más en la herramienta informática. En primer lugar, para poder elaborar esos mapas, necesitamos conseguir toda la información, todos los indicadores sociales. Para ello, usamos las capas generadas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el IECA, principalmente las capas georreferenciadas en un grid de 250 por 250 metros. Algunas de ellas, o por destacar alguna de ellas, pues sería, por ejemplo, la de distribución espacial de la población en Andalucía, la cual nos permite conocer la población total por sexo, por nacionalidad, por edad, de cada uno de estas mallas o de estas celdas que hay en todo el territorio andaluz. Algunas otras también interesantes pues son, por ejemplo, la de razón de mortalidad general. Y también se emplea como fuente de información el SIMA, donde se obtienen las coordenadas UTM en uso 30 de los núcleos municipales. Algunos de los indicadores principales que se utilizaban para realizar este trabajo son, por ejemplo, la población total, el porcentaje de población infantil o la mortalidad en función con el indicador RMS. Por ejemplo, muchos datos venían ya provistos por parte del IECA en la información que vienen en su capa. Por ejemplo, la población total se nos ofrecía directamente, pero había otros valores, como por ejemplo el porcentaje de población extranjera, donde se nos proveía algunos indicadores, como era la población total o la población española, pero no se nos definía el porcentaje total de población extranjera en una celda. Por lo tanto, era necesario realizar un proceso de cálculo de esos datos y de procesado, que ahora vamos a ver a continuación también un poco cómo se llevaba a cabo.
También otra aplicación muy interesante o la principal aplicación de este trabajo era que los datos que se estaban alcanzando, hallando, los indicadores sociales, era necesario también poderlos comparar entre sí con, por ejemplo, los datos que tenían de la totalidad de Andalucía. Por ejemplo, en la imagen que se observa, nos hemos centrado, por ejemplo, en el municipio en la frontera entre el municipio de Macarena de Marchena y la Puebla de Cazalla, y lo que hacemos es que en el punto rojo se observa el proyecto industrial que se quiere llevar a cabo en esa zona, y se pinta alrededor un buffer de 1 kilómetro en el que todas las celdas de la malla provista por el IECA se muestran con distintos colores. Esos códigos de colores vienen en función de los quintiles de Andalucía, lo que permite comparar cómo están cada una de esas celdas respecto a los quintiles generales de toda la comunidad autónoma. Además de representarlos respecto a Andalucía, también se pueden representar respecto a cualquier provincia, es decir, se compararían los valores de una determinada región con los de la totalidad de la provincia, o con respecto a un municipio o un buffer en torno al punto de interés. También otro aspecto importante es la necesidad de almacenar todos estos indicadores sociales, al igual que la georreferenciación, ya que el QGIS, el software de información geográfica, es relativamente lento cuando se están tratando grandes cantidades de información. Por lo tanto, es necesario almacenarlo. En nuestro caso, por ejemplo, se utiliza Excel, ya que el acceso a los datos que están almacenados en tablas son mucho más rápidos que la manipulación de esos datos a través de las capas en QGIS. Y un aspecto también importante era que el IECA nos ponía, ya nos daba, digamos, una solución de cara a la confidencialidad, ya que como se querían representar estos datos y que fuesen empleados por cualquier organismo, ya fuese público, privado o incluso por la propia ciudadanía, era necesario que los datos no revelaran información sensible de la población. Por lo tanto, el IECA ya nos proveía los datos, nos asignaba un valor a los campos donde hubiese menos de 5 personas viviendo, le asignaba un valor de -1. Y por nuestra parte lo que hacíamos era simplemente descartar esas celdas o esos valores para cualquier cálculo, tanto para representarlos gráficamente como a la hora de calcular los quintiles. Hablando un poco de QGIS y de su integración con Python, pues QGIS, supongo que algunos ya lo conocerán, es un sistema de información geográfico, es un software libre y de código abierto. Además, es una herramienta que para cualquier persona que no lo conozca y se tenga que enfrentar por primera vez a ella, pues no es muy compleja, pero es cierto que la interfaz puede ser un poco compleja para algunas personas que no tengan a lo mejor conocimientos técnicos, o que no tengan en concreto conocimientos de sistemas de información geográficos. Y como uno de los objetivos principales era que cualquier persona pudiese manipular estos mapas, es necesario realizar una interfaz, como vamos a ver más adelante, que permitiese simplificar la obtención de esos mapas. Además, una ventaja que tenía muy grande QGIS respecto a otros sistemas de información es que permitía elaborar plugins mediante el lenguaje de programación Python, lo que permitía que estos plugins fuesen altamente distribuibles a partir del repositorio que ofrece QGIS. Por otra parte, pues Python tiene la ventaja de ser un lenguaje, como ya todos conocemos, muy sencillo, de alto nivel, y que nos permite realizar mediante librería una gran cantidad de operaciones sin necesidad de tenernos que complicar mucho la vida. Y QGIS además nos ofrece una serie de librerías para simplificar las tareas de georreferenciación y de cálculo geográfico. Es decir, por ejemplo, pues para conocer qué celdas o qué mallas se encuentran dentro de una determinada provincia, es relativamente sencillo, ya que teniendo la capa del indicador social y la capa de municipios, por ejemplo, de Andalucía, solamente es necesario llamar a una función que intersecta ambas capas, y se obtienen las capas que pertenecen únicamente a ese municipio. Algunas de las librerías más importantes, pues Pandas, como ya se ha visto en anteriores trabajos, QGIS, que como he comentado es la librería que ofrece el propio software, y una muy importante, o diría incluso el corazón de este trabajo, que es PyQt, que es la que nos permite elaborar la interfaz de usuario, que es la que va a permitir interactuar entre el usuario y el procedimiento o los procesos que hay ejecutando en QGIS.
La interfaz desarrollada es la que se puede ver aquí a continuación, donde como cualquier interfaz pues nos pide el nombre del archivo de salida, ya que las imágenes que se calculen o los mapas que se obtengan se guardan en una imagen PNG, entonces se nos pide el nombre o el directorio y ya nos metemos un poco más en la parametrización, digamos, de esos mapas. En primer lugar, nos pide que insertemos las coordenadas del punto en el que nos vamos a centrar, en el que vamos a realizar el estudio. Ya puede ser el lugar donde se nos ha informado que se va a llevar a cabo un proyecto industrial o simplemente pues, las coordenadas de un municipio en concreto en el que queremos ver cuál es el estado de, por ejemplo, el paro registrado en ese municipio o cualquier otro indicador. Una vez se ha seleccionado esos parámetros, ya nos pasamos a qué tasa en concreto o qué indicador social queremos seleccionar y la simbología que nos permite mostrar con distintos colores y distintos rangos el mapa. Esto se pueden editar tanto los colores como los rangos. Por defecto aparecen para los quintiles, pero se pueden manipular para que en vez de mostrarlo por quintiles, pues se muestren por otro tipo de valores. Y por último, abajo se aparecen una serie de checkbox en el que se puede elegir el que nos permita guardar todas las capas generadas durante la ejecución del programa dentro del proyecto de QGIS, de tal forma que si en vez de estar siendo usado esta herramienta por una persona que no tiene conocimiento, está siendo utilizada por una persona con conocimientos en QGIS o que quiere llevar a cabo una serie de operaciones más complejas que el plugin no le permite, todas las capas que se generan ya se le puedan guardar en su proyecto de tal forma que no tenga que acceder al IECA y descargarse las capas, sino que ya el propio plugin se la pueda proveer a esa persona o ese usuario. Y por otra parte, también la interfaz pues tiene la parte de configuración que mayormente lo que permite manipular el idioma, que tanto puede ser en español como en inglés, y sobre todo lo que nos permite es actualizar las capas, porque las capas, por lo general, el IECA va a ir actualizando las distintas capas que se emplean. Entonces, cambiando la fuente que aparece aquí en los campos, lo que se permite es ir actualizando siempre los valores o los directorios, digamos, los enlaces a la página web donde están esas capas, de tal forma que el plugin siempre tenga la información actualizada. Y ya metiéndonos un poco en los resultados, la imagen realmente que se aparecen y qué utilidad tienen estas imágenes, pues, por ejemplo, en el primer caso nos centramos en la ciudad de Sevilla y lo que realizamos es una comparativa entre el indicador social del paro registrado frente a la mortalidad. Y esto nos permite observar qué zonas son las que en mejor estado se encuentran, que son las que suelen tener un color verde claro, mientras que las zonas que peor tienen este indicador. En ambos casos se está comparando respecto al propio municipio. Ahora más adelante veremos compararlo respecto a otros rangos para ver qué ventaja e inconveniente tiene ello. Pero bueno, en estas dos imágenes lo que por ejemplo se puede observar de un simple vistazo y es la gran ventaja que tiene esta herramienta es que se puede observar que la zona norte de Sevilla se corresponde con una zona que tiene unos datos de paro peores y unas razones de mortalidad peores. Esto, de cara a la entidad pública, a la consejería, lo que nos ayuda es que cuando se plantea, por ejemplo, un plan o un programa público, por ejemplo, de transporte en la ciudad de Sevilla, pues informar al organismo que está siendo el promotor de ese plan o proyecto de que a lo mejor es interesante plantear un aumento del número de líneas de transporte o de líneas de autobús en la zona norte, ya que a lo mejor el acceso en esa zona al transporte público es peor y por lo tanto provoca un mayor aislamiento de esa zona respecto a los puestos de trabajo o las zonas de oficinas que hayan en el resto de la ciudad. Otra comparativa, por ejemplo, si nos vamos a un municipio de costa, como podría ser Estepona, un municipio de Málaga, pues lo que podemos comparar es el porcentaje de población extranjera en la izquierda respecto a su propio municipio y en la derecha respecto al total de la comunidad autónoma, respecto a Andalucía. Lo que se observa es que al tratarse de, por ejemplo, de un municipio costero, la población extranjera es mucho mayor en el municipio respecto a la media o a los quintiles del total de la comunidad autónoma, ya que se están comparando las celdas de un municipio que tiene una alta densidad de hoteles, por ejemplo, con municipios que están en el interior de la comunidad autónoma que no tienen prácticamente población extranjera. Esto también nos permite evaluar para otro tipo de proyectos cómo se caracteriza esa población o qué características tiene la población de ese municipio en concreto.
Otro municipio, por ejemplo, sería Algeciras. Es un pueblo que pertenece a la provincia de Cádiz y en este caso lo que nos estamos fijando es en el paro registrado. Como ya muchos conocerán, Cádiz, por ejemplo, es una de las provincias más pobres de Andalucía y en general de España. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se comparan los valores respecto a su propio municipio, pues se observa una distribución más o menos equitativa entre todos los quintiles, pero sin embargo, cuando lo comparamos con los quintiles andaluces, el mapa se tiñe de un color mucho más rojizo o anaranjado, ya que los datos de paro en todas las celdas son mucho peores en este municipio que los que se observan en la totalidad de la comunidad autónoma. Esto nos permite también a la hora de, como personal de la consejería, pues a la hora de que nos lleguen proyectos nuevos que se van a realizar en esta zona, tomar decisiones o aconsejar o echar hacia atrás un determinado proyecto que pueda perjudicar aún más a la población que se va a ver afectada. Y por último, otra aplicación que tiene el plugin es que a la hora de mostrar resultados también se puedan emplear tanto la ortofoto de Andalucía como también se pueda emplear por otra parte la capa del callejero andaluz. De tal forma que a la hora de mostrar resultados y de publicar resultados en los documentos puedan ser mostrados con distintas capas en el fondo. Y pues por último, el mostrar aquí el lugar desde donde se puede descargar este plugin de QGIS, que es el directorio, que es el enlace que se observa arriba, y también comentar que la última versión compatible con la que se ha elaborado este plugin es con la 3.16, las versiones posteriores a esta versión pues todavía no se han testeado para conocer si realmente es completamente funcional este plugin o no con ella. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y doy pie ahora a Alicia. Hola, pues muchas gracias. Qué interesante, la verdad. A mí, bueno, se me ve porque yo ahora mismo no me veo, no sé si se me ve. Ah, vale, ahí estoy. Nada, decía que personalmente me gusta mucho este tema porque yo durante muchos años también he trabajado con temas de análisis geográficos de este estilo y me parece un trabajazo, la verdad. Muchísimas gracias por la ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos las 4 ponencias. Voy a pedir a los ponentes y a las ponentes que se incluyan en esta sala y así podemos dar paso a las preguntas que ya nos habéis dejado, ya tenemos algunas y bueno, por supuesto, os animo a que enviéis más. Tenemos un ayudante que nos está ayudando a organizarlas, así que no os preocupéis si llegan muchas, que vamos a ser capaces de abordar todas en esta media horita que tenemos. Así que bueno, vamos a empezar primero con la charla de Nuria, que ha sido una de las que más interacción ha tenido en el chat de preguntas y sobre todo ha habido bastante interacción con el tema del web scraping. ¿Vale? Tenemos varias preguntas relacionadas con el web scraping, entonces el primer punto que a lo mejor nos gustaría aclarar es si es legal hacer web scraping, hasta dónde llega la legalidad y si de alguna forma hay sitios que se protegen contra esta técnica. Pues ahí, bueno, yo os voy a contar un poco en particular. Al principio el trabajo se hizo un scrapeo de Google Maps y ahí sí que es verdad que tuvimos algún problema porque ahí se puede scrapear un determinado número de establecimientos o de empresas, pero a partir de un cierto número, bueno, pues hay que pagar una determinada cuota y luego incluso además desde el Instituto de Estadística pues hubo una reunión con responsables de Google y lo que nos comentaron era que sí que podíamos descargar esa información, pero no la podíamos explotar. Es decir, que es, digamos, a modo informativo, pero que en el caso que incluso hubiéramos pagado por descargar esa información de Google Maps, no la podríamos incorporar y no la podríamos explotar. Es por eso que una parte del trabajo, pues desechamos Google Maps y se empezó a trabajar con OpenStreetMap se llama, ¿no? Y luego, bueno, quizá os va a comentar un momentito, Nuria, el procedimiento para analizar
o qué es lo que se puede descargar de una página y qué no. Si me permitís, en un momentito os voy a compartir pantalla. Claro. La veis, ¿verdad? Aquí no, bueno, estuvimos leyendo mucho tema de legalidad antes y bueno, lo principal es que la legalidad depende del país y después una cosa muy interesante que encontramos es que las páginas web mediante un archivo indican a qué tipo de bots o qué áreas de la web podemos acceder. Entonces, como podemos ver aquí, he añadido este archivo al final del dominio y vemos aquí que deshabilitan la entrada a estas partes. Entonces, bueno, pues... Este es el caso de Informa. Informa, que creo que había otra pregunta relacionada con Informa. Sí, y luego creo que también ha habido alguna pregunta que iba enfocada a conocer un poco más sobre Selenium, ¿vale? Sí. Si era una tecnología, si era un programa. Sí, yo creo que Selenium es un idioma porque también hay implementaciones en Java, pero está como librería de Python y tiene su documentación y entonces pues es como que está implementado en distintos lenguajes de programación, pero está fácilmente accesible mediante librería. Genial. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo creo sobre todo que en el tema del scraping a lo mejor ha suscitado tanta, pues eso, tanta curiosidad porque es algo que digamos que sentimos todos como que podemos obtener información, ¿no? Al final todos tenemos acceso a la web, todos queremos datos para realizar nuestros análisis y el hecho de explorar el web scraping pues es una opción bastante, pues eso, bastante llamativa, pero yo creo que también podemos caer un poco en el que hay tantas webs para scrapear que por dónde empiezas, ¿no? ¿Cómo enfocasteis vosotros vuestra búsqueda de webs? ¿Teníais algunas que ya habíais utilizado antes y por eso decidisteis scrapearlas? ¿O os fuisteis al navegador y dijisteis, bueno, ¿en qué webs se está hablando de esto? Sí, bueno, pues como os comentaba también, nuestro problema es que no sabíamos la veracidad de los datos que encontrábamos en Internet. Entonces, nuestro primer pensamiento, y como empezamos estudiando el sector bancario, fue, pues voy a la página oficial de BBVA, a la de Santander, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que, bueno, aparte de que cada una es diversa, son páginas web dinámicas y no estáticas. Y la diferencia, por si hay alguien que no la conoce, una página web dinámica es que si tú te acercas a un mapa, se amplía automáticamente o vas haciendo clics y la página va cambiando. Mientras que una página web estática, que son la mayoría, podemos encontrar, pues a lo mejor lo que decía, un directorio en la que internamente tiene una tabla, entonces encontramos nombre de la empresa, información de lo que sea, teléfono, tal. Entonces eso es fácilmente accesible porque la página web no va a cambiar y te puedes descargar todos los datos del tirón. Y bueno, ya después lo que hicimos es, una vez que teníamos en mente esta diferencia, pues buscar directorios de a ver dónde se habla de la manera más general de empresas. Y encontramos en Informa que vimos que se podía clasificar por CENAE, que es por la actividad de la empresa. Y también comentaban en el chat un problema que es también al que nos hemos encontrado mayoritariamente, es los bots y los captcha, que el ordenador te lo detecta, porque al final tú estás manejando un navegador, Google Chrome o el que sea. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que es muy difícil o casi imposible lidiar con un captcha. Lo que tienes que intentar es engañar al ordenador para que no te detecte. Y bueno, hay una serie de secuencias de Selenium que se pueden encontrar por internet y si no que alguien me escriba que le comento, que sirven pues para ir cambiando de agente y también abriendo muchas ventanas diferentes en vez de en una misma ventana y cargando 1000 veces la página, pues yo que sé, a ver unas cuantas y vas haciendo las búsquedas en distintas. Entonces no te detecta como bot. O también puedes hacer que hagas cada petición cada 5 segundos en vez de cada milésima de segundos. Son cosas que sirven para engañar al navegador. Claro. ¿Y habéis considerado alguna otra librería, como por ejemplo Scrappy? No sé si la conoces. Sí, sí, empezamos trabajando con Scrappy, pero al final, bueno, nos parecía como más Scrappy hace directamente al HTML en función de las etiquetas y con Selenium podíamos manejar el navegador y también nos servía para la segunda parte del proyecto. Entonces, pues fue simplemente por elección, pero empezamos aprendiendo Scrappy, después lo típico que aprendes cosas y después no te sirven, no, desechas y vas a otra. Sí, Y- hombre,
Perdona, Sí. Alicia, sí, que quería aportar una cosita, nada, cuando termine, no pasa No, nada. no, por supuesto. Adelante, adelante, Sergio. Sí, relacionado con Selenium, lo que estaba comentando la compañera, es que claro, hoy en día las webs son muy complejas, son súper complejas y están basadas casi todas en JavaScript y no solo en JavaScript, sino en framework de JavaScript. Con lo cual, para interactuar con la página, cada vez se hace más difícil basarte en peticiones HTTP porque todo es dinámico y se va cargando sobre la marcha. Entonces, yo también me he tenido que enfrentar a ese tipo de problemas y al final terminas yendo por Selenium y teniendo que hacer pues muchos saltos mortales ahí para poder descargar lo que te interesa, ¿no? Porque yo me acuerdo que el último proyecto en el que estaba trabajando de descarga de datos era algo así, era una web que todo eran paneles que iban apareciendo por JavaScript. Y claro, desde que el JavaScript te toque algo, incluso me acuerdo de secciones de la web que son ocultas, o sea, que solo se activan, o sea, hay una cosa que se llama el hidden root, en fin, una cosa súper complicada. Y entonces entiendo que al final terminas tirando de Selenium. Ujú. Sí, claro, o sea, al final, digamos que yo creo que los frameworks dedicados al tema del scrapping en Python cada vez tienen más herramientas para intentar lidiar con eso, pues lo que hablaba Nuria, utilizar distintos métodos como pues hacer pausas entre las llamadas, incluso puedes poner de forma fácil diferentes proxies para llamarlo desde diferentes direcciones, pero de la misma forma las webs cada vez tienen sistemas de protección más complejos. Entonces, claro, es un reto totalmente. Aunque bueno, yo creo que el tema de los datos es un reto siempre, porque supongo también que Miguel Ángel nos podrá hablar un poco de la dificultad que tiene cuando tienes que integrar datos, aunque no sean derivados del scrapping, cuando tienes que integrar datos de distintos organismos o distintas fuentes. Por lo menos a mí en el pasado, cuando he trabajado con datos públicos, ha sido todo un reto, porque unos te vienen en CSV, otros te vienen en JSON. Cuando he trabajado con datos geográficos, me he tenido que enfrentar a tener distintos sistemas de coordenadas. No sé cuál ha sido tu experiencia respecto a eso. Pues en ese sentido, casi que agradecer a LIECA porque proporciona una herramienta, digamos que es única, que se obtienen todos los datos de la misma forma y se obtienen a través de QGIS, o sea, se descargan todas las capas a través de QGIS y lo que sí a lo mejor daba algún problema de que a la hora de yo unir las distintas capas necesitaba encontrar un key concreto en el que todas las capas tuviesen ese mismo key para que todas, digamos, si por ejemplo en una capa me venía la población total, pero en esa misma capa no me venía la mortalidad. Entonces era necesario hacer uniones entre las distintas tablas y muchas veces era complicado encontrar ese key único en el que todas las tablas tuviesen ese mismo key y se estuviesen refiriendo cada una de las celdas de la malla mediante esa única llave, digamos, para que no, por ejemplo, estuviese diciéndole que una celda tenía 500 habitantes, pero de repente me pareciese que la población infantil era de 700, porque estaba intentando unir distintas capas que no tenían el mismo key. Pero en ese sentido el IECA sí proporciona una información, digamos, muy estructurada y muy similar entre todas las capas y fue más un problema inicial de conocer bien cómo estaban realizando todo obteniendo esos datos, más que a la hora de a fases intermedias o incluso fases finales que me estuviese dando problemas. Ujú. Muy interesante. Y entiendo también que el trabajo que habéis hecho sería más o menos extrapolable si el origen de los datos tuviese formatos similares, ¿verdad? Exactamente, sí. Por ejemplo, eso, pues para la comunidad autónoma de las Islas Canarias, por ejemplo, pues si el organismo encargado de obtener todos esos datos estadísticos para cualquier otra comunidad autónoma, si al final los tiene todos en capas, que las capas son, para los que conozcan un poco de sistema informático de información geográfica, son la WMS y la WFS. Entonces, si por ejemplo proporciona esas capas en WFS, que son la gran mayoría de las que proporciona el IECA, no, únicamente habría que cambiar en la interfaz, había un apartado que era de configuración y ahí en vez de utilizar la página del IECA se utiliza cualquier otra página de cualquier otro organismo y ya en principio si tienen la misma estructura que tienen las del IECA ya se podría utilizar de la misma forma. Ujú. Claro. Sí, sí, pues eso es, o sea, es muy interesante y es para tener en cuenta.
Yo también quería preguntar, en este caso a Jorge, porque bueno, como te he dicho, me ha resultado bastante sorprendente la facilidad con que, bueno, la calidad de los gráficos que has hecho con Alter. Y te quería decir si también tienes, como yo tengo sobre todo experiencia con Matplotlib, con Seaborn y estas, por supuesto, creo que la calidad de los gráficos que has mostrado es muy superior, pero me gustaría saber si a nivel de facilidad de uso has encontrado que sea más difícil o si realmente es similar o cómo ha sido tu experiencia al trabajar con Alter. Está muteado, ¿eh? Sí. No se te oye. No, todavía no. No se te oye. Disculpa, sí, estaba Ahora. silenciado. Sí. No, sí. O sea, inicialmente hay una librería de R, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que tenía su versión en Python, intentaba usar esa, lo que pasa es que no permitía interactividad. Y entonces la que vi que permitía más esto era Alter, ¿no? Frente a otras, en Matplotlib sí he hecho algunas cosas. Y, o sea, yo Alter en general lo he encontrado bastante accesible, en el sentido de que hay muchos ejemplos y que hay muchos foros, entonces puedes intentar coger los ejemplos y adaptarlos mucho a tu situación particular, ¿no? Y si quieres añadir algo, siempre tienes algo a lo que vas a poder recurrir y que vas a poder retocar un poco. Ha sido difícil en el sentido de que no estaba acostumbrado a trabajar con el antes, he tenido que... Los gráficos los he hecho al final manualmente, he cambiado muchas cosas manualmente y es la primera vez que los miraba. Pero una vez que ves unos cuantos ejemplos, es relativamente sencillo. Sí. Y no sé si estará dentro de tu área, pero no sé si sabes si ha sido fácil la integración con la web, o sea, si realmente hay una integración bastante directa o hay que hacer pasos intermedios que no cubra bien la librería. Bueno, de eso no me encargaría yo, pero creo que al final sería bastante sencillo en el sentido de que al final lo que se generarían serían archivos HTML que se incrustarían en la web directamente. Entonces creo que no hace falta realmente hacer nada, sino simplemente habría como un directorio organizado según las variables y de ese directorio simplemente se meterían en la web. Entonces creo que es sencillo. Tampoco a lo mejor me estoy aquí pisando los pies un poco, pero creo que no tiene nada. Y cuando hablabas del preprocesamiento que hacías de los datos antes de usar la librería, ¿era un preprocesamiento que estaba más enfocado a reducir la cantidad de datos que luego ibas a mostrar o eran temas de formatear la información para que Alter lo entendiese? ¿Te refieres a los dos problemas estos que expliqué? Sí. Sí, era más, o sea, había ambas. Al principio, como las tablas se generaban con R y esto lo hemos hecho con Python, entonces habría falta cambiar algunas cosas. También R, a veces 6-0 por un asterisco. Hay unas pequeñas cosillas que, bueno, son tonterías al final que hay que tenerlas en cuenta, hay que limpiarlas, pero es rutinario y luego los problemas eran básicamente para que Alter los entendiera. Era simplemente poner las tablas en el sentido de que Alter las entendiera y automatizar este proceso para que el código fuese lo más genérico posible, ya que hay muchísima información, muchísimas tablas. Sí, ya imagino. Sí. Sí, muy interesante. Y bueno, una de las preguntas que llevo desde el inicio de la sesión queriendo hacer es sobre todo para Sergio y para Luis, que es, bueno, la típica guerra entre R y Python. Aquí tenemos un mismo sistema con dos lenguajes. No sé si habéis hecho comparativas entre vosotros, en plan líneas de código, No. tiempo de desarrollo por función o incluso estadísticas de uso. No sé si tenéis ese nivel de competitividad o es todo amigable. Dale Luis ahí, dale. Yo no voy a alimentar esta polémica, ¿vale? No, la verdad que no nos hemos medido. No sé, depende también muchas veces de la soltura que tenga el desarrollador con el lenguaje y demás. Pero ¿Lo habéis desarrollado a la vez o primero habéis desarrollado una en un lenguaje y luego la otra? digamos que el compañero Andrés Nacimiento, que comentó Sergio al principio,
llegó al mismo punto en las dos versiones, o sea, el mismo punto de desarrollo de las dos versiones, tanto en R como en Python. Sergio retomó la parte de Python y yo retomé la parte de R. Entonces, es un poco también subjetivo, ¿no? También con el tiempo de desarrollo. Si es más rápido en Python es por Python o por Sergio, ¿sabes? O sea, no sé. Entras ahí en una guerra también un poco... Sí. No sé, por dar mi punto de vista, obviamente yo estoy bastante sesgado porque mi formación casi completa es en Python. Conozco R, bueno, a nivel muy básico, ¿no? Pero, o sea, a mí como lenguaje creo que Python es un lenguaje bastante más completo en todo. O sea, me parece un lenguaje que se parece más a lenguajes estructurados y cosas que desde ingeniería de informática hemos visto más, ¿no? Pues bueno, pues también es mi formación, ¿no? Pues habrá otras personas desde otras formaciones que lo ven diferente. Entonces yo me siento más cómodo programando en Python porque me parece que es un poco más, no sé, más estructurado, tiene un poco más de sentido desde la forma de entender mía la programación. Otra cosa que no me convence demasiado de R es esta inmensidad de funciones. Es verdad que las puedes usar con el namespace, ¿no? Pero es como que todo está en el scope global. Es un poco, no sé, me lío un poco en eso, ¿no? Ahora, lo que sí estoy fascinado es con ggplot2 y todo lo que se puede hacer. No he conseguido nunca una cosa tan bonita con ninguna librería, porque también he usado Alter, he usado Bokeh, he usado Plotly, pero yo estoy fascinado con ggplot2, entonces Anda. estoy haciendo mis experimentos con R y con el objetivo de usar ggplot2 porque me parece súper bonita las cosas que hace, además muy simple, ¿no? O sea, porque ggplot2 tiene un lenguaje específico para definir los gráficos, la anatomía de los gráficos, y eso digamos que le da un salto de calidad, ¿no? O sea, al final lo que llaman los geoms, los tipos de gráficos que se pueden ir insertando, eso te da una flexibilidad enorme, ¿no? O sea, yo he hecho cosas parecidas en gráficos en ggplot2 y en Matplotlib y no tiene nada que ver. O sea, el trabajo que cuesta hacer eso en Matplotlib es mucho mayor. Uf, claro, es que Matplotlib yo lo veo un poco como la caja de herramientas donde puedes hacer cualquier cosa, pero es, claro, como se puede personalizar tanto, al final yo creo que la curva de aprendizaje es más Claro, alta. pero a eso voy, Alicia. O sea, por ejemplo, tú coges cualquier librería, Alter, que estaba utilizando Jorge. Si tú quieres hacer cosas muy específicas, tienes que currártelo mucho. Y currártelo mucho es casi bajar un nivel que cuesta un montón de esfuerzo hacer cosas muy concretas. Pero yo he visto cosas hechas en ggplot2 que no necesitan tanto esfuerzo. O sea, es que ya Qué las guay. tiene como muy integradas. Por ejemplo, poner un título, un subtítulo, la fuente de datos y no sé qué. O sea, 5 cosas que eso, hacerlo en Matplotlib es buscarte la vida bastante, ¿no? Dónde colocar el texto, etc. O sea, son como demasiadas cosas. Y un poco mi experiencia y mi fascinación por ggplot2, ¿no? Ya. Yo en mi caso, yo empecé estudiando en R y luego me cambié a Python, y he de decir que en general también me gusta más Python, excepto en los data frames. Creo que soy bastante hater con Pandas. Creo que Pandas rompe muchísimo, o sea, me parece como que los data frames en R son muy intuitivos, muy fáciles de usar, y que Pandas no tienen nada que ver con el resto de cosas de Python, o sea, con la forma de manejar los datos, con la forma de estructurarlos, de acceder a ellos, de iterar sobre ellos. Me parece me parece la única librería que realmente han intentado copiar algo de otro lenguaje, en este caso de R, y no les acaba de salir bien. Pero bueno, esto es una opinión muy personal, no sé si vosotros tenéis opinión al respecto. Al final yo creo que un poco, no sé, depende de varias cosas, ¿no? Yo creo que Sergio ha dado con la clave que depende de lo cómodo que estés con un lenguaje. Luego dependiendo también del problema con el que te encuentres, de cómo lo encares y de lo que te ofrezca la tecnología. Y si algo nos ha ofrecido, si algo nos ha demostrado la tecnología, es que cada vez hay más soluciones para un mismo problema, es decir, no hay una solución buena. Y yo sí soy un poco escéptico, o sea, no estoy en contra de Python, ni mucho menos, pero no me caso con ninguna tecnología para hacer cierto tipo de cosas. Es decir, hoy se puede hacer lo mismo desde varios puntos y tendrán sus ventajas y sus inconvenientes los lenguajes.
Y como ejemplo tendremos también a Jorge, que empezó con R y terminó con Python para una misma problemática. Entonces, Sí, totalmente. Sí, yo también quería mencionar que precisamente la librería esta que has mencionado, la de ggplot, es la que quería intentar usar yo en un principio. Lo que pasa es que al final quería intentar usar esa en la versión de Python, que es Plot9, que no sé Claro, si... claro, es que esa también, pero es que no es lo mismo, es que no es lo mismo, es que ahí te encuentras con problemas, sí, sí. Sí, claro, vale, vale. Sí, sí, yo tampoco estaba muy familiarizado con ggplot, ¿no? O sea, tenía entendido que similar Plot9 a ggplot tendrá sus diferencias, no las conozco. Pero es verdad que cuando quería hacer cosas muy específicas me cambié. Claro, Pero, es que no sé cómo se pronuncia Plot9 o Plotmine, no sé cómo es, pero bueno, han intentado un poco reimplementar ggplot2 para usarlo en Python, pero obviamente cuando tú, por ejemplo, quieres usar cualquier extensión de las que tiene ggplot2, que tienen millones y te hacen cosas increíbles, por ejemplo, esta tarde que estaban hablando de los diagramas Sankey y estos, eso hay una librería en R que te lo hace y te lo deja precioso, ¿no? Claro, si tú eso lo quieres llevar a Plot9 dentro de Python empiezan los problemas, porque esos son librerías ya de terceros que no están reimplementadas tal cual, ¿no? Entonces, y luego ese trasiego de información R-Python, a veces tampoco termina de, a mí no me termina de gustar la integración, no sé, no sé. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta para Nuria. Que bueno, tiene que ver con el tema que nos has contado de que realmente eso es más fácil detectar las empresas innovadoras que las no innovadoras. No sé si tenéis pues eso, alguna idea, alguna iniciativa en marcha para resolver esta problemática. Vale, pues intentamos abordar la clasificación primero de otra forma, y es que, bueno, en vez de construir un algoritmo de clasificación que sea sí o no, es establecer una puntuación de cómo de innovadora eres entre 0 y 1, y en vez de hacer, por así decirlo, el corte en 0,5, pues intentamos ver ese umbral a ver si mejorábamos la clasificación. Pero es que ni siquiera así se podía, y la cosa es que tú entrenas con un conjunto de datos y de ahí el algoritmo aprende a sacar qué variables o en qué palabras puedo fijarme. Y lo mismo en mi muestra de datos de web no innovadora, pues tenía, yo qué sé, peluquería, servicios de limpieza y algunas cosas más. Pero es que me viene la muestra test, que yo no la he visto, entonces mientras que para las páginas web innovadoras, muy probablemente, y es lo que pasa, que me siguen hablando de tecnología, para las no innovadoras, pues me acabas hablando de otra cosa totalmente distinta. Entonces, pues al final lo que hace el algoritmo es elegir una serie de variables en las que fijarse, y ese era el problema, que la no innovación pues es muy heterogénea. Claro. Y del 70% de accuracy de ahí no nos movía ni Dios. Y bueno, otra de las preguntas que también nos hacían es si habéis pensado aplicar más o menos este mismo método a otro tipo de áreas, no solo a la innovación, sino a otros indicadores que también estáis estudiando. Sí, ahí contesta Marina. Bueno, en el tema de web scraping, en el instituto se están llevando a cabo otros trabajos que yo creo que precisamente en una mesa, no sé si al mismo tiempo La de antes. la de antes, hay trabajos en el Servicio de Estadísticas Demográficas en cuanto a la muestra continua de vidas laborales, que han hecho trabajos de scrapeo en el sentido de relacionar lo que son los egresados de las universidades con el trabajo que luego consiguen. Es decir, relacionar esa información con información que han scrapeado, creo, en LinkedIn o en otras páginas. Entonces, sí que se están haciendo otros trabajos en el instituto. Ese es el que yo conozco. Creo que, pero otros no lo sé. Vale, yo creo que también podemos ampliar esta pregunta al resto de ponencias. O sea, lo que nos habéis contado hoy en la ponencia, ¿lo habéis pensado ampliar de alguna forma o lo estáis pensando aplicar a otro área dentro de vuestros departamentos o dentro de vuestras áreas? No sé si Sergio y Luis tenéis otra API en mente para hacer, o si, por ejemplo, Jorge o Miguel habéis pensado en meter más indicadores o más fuentes de datos. Bueno, sí, nosotros lo comentamos en la charla, ¿no? Obviamente queda todavía mucho trabajo por hacer porque hay que cubrir el resto digamos, de categorías dentro del catálogo de APIs, o sea que sí que iremos ampliándolo.
Y sí, yo creo que también, no sé, más que implementar nuevas cosas, quizás darle cierta difusión, ¿no? Da la sensación de que todavía, pues a lo mejor no se conoce tanto, o no sé, o a lo mejor a la gente no le gusta y por eso no lo usan, ¿no? Y entonces habrá que cambiarla o habrá que hacerla de otra manera. Al final, si el usuario final encuentra dificultades, pues no va a usar la herramienta. Eso pasa con lo que estamos haciendo nosotros y con lo que seguro que ha hecho cualquier otro instituto de estadística, ¿no? Claro, no sé, o sea, yo creo que a lo mejor es más tema de comunicación, porque realmente si quieres usar una API, a no ser que la API, o sea, que el wrapper esté hecho en Python, esté hecho en R, te dé fallos, yo creo que la solución más fácil siempre es utilizar pues eso, una API con la que puedas interactuar en el lenguaje nativo, ¿no? Lo que pasa que también es eso, llegamos a un punto en el que tecnológicamente tenemos tantas librerías, o sea, no solo en JavaScript, que es como con el que más gracias hacemos, sino que en el resto también, por un lado está bien el hecho de que haya tanta gente contribuyendo y tanta gente aportando librerías al público, pero por otro quizás hace un poco más reto encontrar este tipo de librerías, puede ser. Muy bien, pues bueno, me gustaría dedicar estos últimos 5 minutos a pedir que se incorpore Alberto a la mesa como presidente del comité técnico para decir unas palabras y cerrar la mesa. Hola, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me oye? Sí, Sí, se Alberto. te oye Ah, perfecto. perfecto. Pues nada, en primer lugar, creo que esta primera experiencia de evento satélite, por la que muchos temíamos que no fuese lo suficientemente poblada tanto en ponencias como en asistentes, pues creo que ha sido todo un éxito. Creo que además es un momento interesante para plantear la posibilidad de que estos eventos se sigan repitiendo en próximas GECAS, porque creo que vale la pena profundizar sobre el uso de open source dentro del sector público y especialmente dentro de las oficinas de estadística. Agradecerles muchísimo, pues, tanto a los ponentes y a las ponentes como a moderadores y moderadoras, pues el ejercicio que han hecho de estar hasta las 8 de la tarde en Canarias, las 9 de Cádiz para arriba, que es un esfuerzo importante, lo sabemos. Las ponencias estarán todas, como bien saben, en YouTube, todas las presentaciones, que también es una oportunidad para repasar, leer. Están todos los documentos también subidos en la web, están todos los contactos por ahí, de Twitter, de LinkedIn, o sea, creo que además se puede ir constituyendo una red de usuarios de R y Python en el sector público que puede ser muy interesante, ¿no? Para compartir, porque nosotros creemos mucho en el compartir. Dentro del instituto lo abrimos todo, o prácticamente todo, o todo lo que consideramos que es digno de abrir. Y también agradecerle muchísimo, pues, tanto a la comunidad Python Canarias como a la comunidad R Canarias, que han hecho una labor estupenda acompañando, pues, este evento. Creo que las alianzas con las comunidades a escala autonómica por parte de la Oficina de Estadística es importante, no solo para estas sesiones, sino, bueno, especialmente con la comunidad R hemos hecho varias sesiones formativas, técnicas y demostrativas dentro de la comunidad, ¿no? Con Python, Sergio nos ignora. Lo tenemos ahí pendiente, pero bueno, saldrá. Bueno, pero que posiblemente para el próximo año, que ya esperemos que la pandemia esté menos presente, podamos tener sesiones más abiertas y más presenciales, tanto en R y Python con ambas comunidades, porque creo que es importante no solo para el aprendizaje propio dentro de las oficinas estadísticas, sino para la puesta a disposición, como decía Sergio, de todo lo que estamos haciendo, pues facilitar su uso y su reutilización, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos. Está pensando ahora cuando Miguel de la Junta presentaba QGIS y Python, pues también nuestro plugin de QGIS y Python, que
que nos permite llevar y reutilizar toda la información que tenemos en las API, tanto cartográfica como estadística. Pues digo, ostras, es interesante también pues exponer cómo están esas tripas por dentro, ¿no? A la comunidad Python también, ¿no? Y nos queda mucho camino. Yo espero que este sea el inicio de un largo recorrido de R y Python sin pelearnos, con cariño, en el sector público, ¿no? Y nada más, nos seguimos encontrando mañana en las ECAs, todavía queda maratón para rato, ¿no? Queda mañana jueves y el viernes, y ya saben, pues nos vemos presencialmente en Canarias cuando sea posible. Un abrazo. Ojalá, ojalá que sí. Muchísimas gracias Muy por tus bien. palabras y con esto damos por concluida la mesa de hoy. Muchísimas gracias a todos, todas las personas que habéis asistido, a los ponentes, las ponentes y gracias a la organización por darme la oportunidad de pasar este ratito con vosotros aprendiendo y teniendo un debate tan interesante. Gracias, Alicia. Un placer. Un abrazo. Chao. Un placer. Bueno, Adiós. hasta luego. Descansar. Adiós. Chao, chao. Adiós, muchas Luego. gracias.